y con fundamento en lo establecido por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado. Pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 261 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tiene la palabra la diputada Carla Deyanira Valdés, autora de la misma. Al no encontrarse… Diputado presidente, si me permite subir a leer su iniciativa. Con mucho gusto, diputada. Tiene el uso de la voz. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción cuarta y 95 de nuestro reglamento general, solicito usted me autorice a dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de la legislatura en fecha. Muchas gracias. Se acuerda su solicitud, diputada. Adelante. Diputado Ernesto González Romo, presidente de la mesa directiva de la honorable 64ª legislatura del Estado de Zacatecas presente, la que suscribe diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, 96, fracción primera, 97 y 98 de su reglamento general. Elevo la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de los siguientes: exposición de motivos. En los últimos años la mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta o hemos visto que a través de los diferentes medios de comunicación sobre una nueva práctica que se lleva a cabo por los criminales para extorsionar o en su caso robar a quienes transiten en las distintas avenidas de nuestro país. Este tipo de delincuentes han sido nombrados por nuestras autoridades de seguridad como los montachoques, mismos que también son conductores que en la mayoría de los casos manejan vehículos de lujo y que se dedican principalmente a provocar intencionalmente accidentes en contra de una o varias personas que regularmente van solas, distraídas o bien que se ven vulnerables por su edad, género. Actualmente existen reportes realizados ante autoridades de seguridad vial en donde se menciona que estos criminales tienden a frenar repentinamente o a invadir los carriles de vialidad transitadas para provocar colisiones o percances, con el objetivo de que las víctimas se impacten en contra de él y posteriormente, bajo persuasión, amenaza o agresión física, reclamar por el choque. No obstante, la finalidad de ello es pedirles una fuerte suma de dinero en efectivo, el celular o alguna pertenencia que traigan consigo, considerándolos de no golpearlos si no lo hacen. Asimismo, dichos informes y algunos testimonios de personas afectadas señalan que estos grupos delincuenciales nunca van solos o bien se ponen de acuerdo con otros conductores para acorralar a sus víctimas, para ejercer presión y miedo para que no tengan otra opción más que pagar lo exigido. Dentro de los mismos se indica que estos extorsionadores suelen hacer uso de las tecnologías, ya que van por lo regular a tiendas a verificar el estado de las placas de sus víctimas en el registro público vehicular REPUVE para comparar una situación con el registro de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro y así averiguar si sus víctimas tienen seguro o no, y en el caso de no tenerlo se convierten en el candidato idóneo para ser extorsionados. En general se trata de varias personas que amedrentan para cobrar dinero por un supuesto choque vehicular en donde se han detectado que pueden llegar a exigir cantidades que van de los 1,500 hasta los 35,000 pesos. Es importante mencionar que en algunos estados de la República Mexicana, autoridades ya han emitido recomendaciones para evitar ser víctimas de los montachoques y en caso de sufrir algún percance vehicular, mismos que se citan a continuación. Si en el caso de sufrir un percance vial se observa un comportamiento inusual, agresivo, se sospecha que la otra parte solicita apoyo a personas ajenas, a los agentes de su aseguradora o a las autoridades, se recomienda orillarse a un lugar que no se obstruya el tránsito, mantenerse en calma y dentro del vehículo, informar inmediatamente al agente de la aseguradora, llamar de inmediato al 911 si alguno de los involucrados presenta una actitud agresiva,
no acceder a un acuerdo monetario, verificar que el agente de la aseguradora cuente con identificación y documentos legales que lo acrediten como parte de la empresa, estar presentes durante la verificación de daños, revisión de pólizas y demás trámites. En caso de ser necesario, presentar la denuncia ante el Ministerio Público o juez cívico. En el caso de que alguno de los afectados no llegue a contar con seguro o bien no se llegara a un acuerdo entre los agentes aseguradoras, las autoridades deberán remitirlos ante un juez para recibir la sanción administrativa o económica que aplique según sea el caso, o en caso de que alguno de los involucrados se encuentren bajo los influjos de alguna sustancia, ya sea alcohol o estupefacientes, serán expuestos a disposición de un agente del Ministerio Público. Cabe señalar que en nuestro país esta práctica se comenzó a presentar principalmente en la Ciudad de México, pero en los últimos meses este delito, lejos de bajar en índice, se incrementó exponencialmente y se ha comenzado a realizar en diferentes ciudades y estados de México. Para el 2020, la tasa de extorsión se vio aproximadamente en un promedio de 28.7 carpetas de investigación mensuales. Sin embargo, cabe mencionar que esta tasa es aparentemente ficticia, ya que a partir del confinamiento por el coronavirus, en nuestro país la tasa de comisión de delitos de manera general disminuyó. Sin embargo, en comparación con el año 2019, el delito de extorsión tuvo un mayor índice de carpetas de investigación, teniendo un promedio de 73.3 carpetas de investigación. De lo anterior se puede destacar que el delito de extorsión es una conducta que se ha mantenido latente incluso durante el periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, que no es a nivel local, sino a nivel nacional, pues cabe mencionar que de acuerdo a los reportes señalados por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tan solo en el mes de mayo del 2020 se registraron 2.903 homicidios y 603 extorsiones. Por lo tanto, es nuestra obligación como legisladores buscar un mecanismo que coadyuve a castigar toda conducta en la que se emplee violencia física, moral y que cause algún prejuicio patrimonial o afectación emocional derivada de un accidente de tránsito y con ello obtener un instrumento jurídico que permita atender las solicitudes de aquellos que han sido víctimas de estas bandas delictivas y que han encontrado complicaciones al momento de cuadrar la conducta con el tipo de pena. No cabe duda de que la falta de información certera de una inexistente tipificación de un delito trae como consecuencia la falta de denuncias por parte de los afectados, lo que a su vez causa que los criminales no sean penalizados debidamente y lo que deja en evidencia la necesidad de legislar al respecto. Por lo tanto, es nuestra obligación abatir las nuevas conductas autorizadas en el delito de extorsión y como consecuencia contribuir en la disminución de este delito, ya que es fundamental la actualización constante de este ordenamiento, según las acciones y omisiones que se representan en nuestro Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 261 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Código Penal del Estado de Zacatecas. Título 15. Delitos contra la paz, libertad y seguridad de las personas. Capítulo 1. Amenazas y extorsión. Artículo 261. Comete el delito de extorsión aquel que con el ánimo de alcanzar un lucro o provecho para sí o para otro exija de otro dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo utilizando para ello la amenaza de causarle daño moral, físico o patrimonial en su persona o en la persona de otro. Al que comete el delito de extorsión se le impondrá de 3 a 14 años de prisión y multa de 100 a 200 veces el valor diario de la unidad, medida y actualización vigente en el momento en que se cometió el delito. Las penas se aumentarán en 2/3 partes cuando el delito se realiza por una persona que se encuentra privada de su libertad en un centro de reinserción social, un servidor público, integrante o exigente de una corporación de seguridad pública o privada. En el caso del servidor público e integrante de una corporación de seguridad pública, se le impondrá además la destitución del empleo o cargo público y se le inhabilitará de 5 a 10 años para desempeñar cargos o comisión públicos. Las penas contenidas en este artículo se aplicarán con independencia de las que correspondan por otros delitos que resulten.
Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, se impondrán de 3 a 8 años de prisión cuando en la comisión del delito 1. Intervenga una o más personas armadas o portando instrumento peligroso, o 2. Se emplee violencia física, 3. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza para hacer creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aun y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho. Y 4. Provoque intencionalmente un accidente automovilístico o emplee cualquier mecanismo o amenaza para hacer creer a la víctima que se está provocando el accidente. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, la diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa, Zacatecas SAC, a la fecha de su presentación. Es cuanto, diputado presidenta. Gracias, diputada. Le informo que la iniciativa leída se turna para su estudio y dictaminación a la Comisión de Justicia.